te dejo el tiempo. Ahora ya con libertad, tómate el tiempo que necesites para compartir con nosotros. Y los chicos, ya sabéis, me podéis ir dejando las preguntas en el chat conforme vayan saliendo. ¿Ok? Perfecto. Bueno, pues gracias, Juan Manuel y cada uno de los que está aquí. Estoy muy contento y animado con esta reunión para hablar del tema de plantación de iglesias. Es un tema que me apasiona mucho. Siempre nosotros vamos a tener un tema en particular que nos va a llamar la atención, independientemente que predicamos todo el consejo de Dios y independientemente nos apasione todas las escrituras. Siempre hay temas como que nos apasionan más, y el tema de plantación de iglesias es un tema muy, muy marcado en mi vida, porque actualmente soy un plantador bajo la North American Mission Board, que son los bautistas del sur en Estados Unidos. Yo soy un misionero para los bautistas del sur. Y antes de comenzar, quisiera primeramente darle gracias y mi corazón está en volver a visitar Colombia. Yo sé que hay algunos colombianos ahí, pero de verdad que fue una experiencia muy, muy bonita. Visité Medellín y Bogotá, y sobre todo Medellín fue un tiempo muy hermoso allá, con unas iglesias que estuvo un tiempo. Y los demás países me gustaría poder visitarlo. México, esperamos en Dios poder visitarlo el próximo año, y España, si así permite también. Tengo muchas amistades mexicanas, amistades colombianas, ecuatorianas, así que me gozo con esto. Y mi pasión siempre es hablarle a hombres. Siempre me ha gustado trabajar con hombres, desde que Dios me salvó, no hace mucho. Voy a hablar un poquito de mí ya mismo, hasta que estamos aquí trabajando en Puerto Rico. Les voy a enviar lo que voy a estar hablando hoy por aquí, por la parte del chat, para que lo tengan con usted, en el sentido, el orden de lo que vamos a estar haciendo. Y entonces ya ahí usted va a poder ver lo que vamos a hacer. Va a ser los fundamentos bíblicos para una plantación, parte 1. ¿Y por qué parte 1? Porque hablar de plantación de iglesias es un tema bastante amplio, bastante abarcador, así que simplemente en el tiempo que tenemos vamos a tocar esos tópicos, y ahorita vamos entonces a entrar sobre ellos. La definición bíblica de iglesia y de plantación, cómo surgen las plantaciones, quién planta una iglesia, quién elige a los plantadores y los envía, y qué hace un plantador a la luz de Hechos 13, 1 al 12, cómo se planta una iglesia de manera práctica, y al final pues vamos a estar con preguntas y respuestas. ¿Está bien? Usualmente yo no hago introducciones de mí, pero sí voy a hablar un poquito de mí para que ustedes me conozcan, y también para que vea la relación mía con el tema de plantación de iglesia. ¿Está bien? Yo nací aquí en Puerto Rico, me crié en Puerto Rico, un ambiente como todo joven pagano, lleno de pasiones. Y Dios me salva aproximadamente hace 14 años, 14, 13 años atrás. Así que no soy criado en el Evangelio, al contrario, soy criado en una iglesia católica romana, y hice todo lo que un católico romano hace. Primera comunión, confirmación, todo eso. Hasta me dieron deseos de ser monaguillo. Pero ya en ese momento algo peculiar pasaba conmigo, y es que desde pequeño siempre, aunque era un impío, siempre tenía un deseo por conocer la palabra de Dios. Es algo bien extraño, pero yo no entendía la Biblia que me daba en la escuela católica. Siempre me cautivaba mucho el hecho de que un hombre muriera en una cruz. Y de hecho, a los 14 años recuerdo que caminé desde mi ciudad, Carolina, hasta la ciudad de San Juan, varios kilómetros, bastante, meditando en la cruz. Todo esto es tratando de ganarme el cielo, ¿verdad? De manera impía, porque a pesar de que hacía todo eso, vivía pecando, vivía a espalda de Dios, vivía odiando a Dios. Más adelante crecí en un ambiente pagano, mi familia no era cristiana, y Dios empezó a enviar a creyentes a mi vida, los cuales yo me burlaba de los creyentes,
decía que pasaba un accidente de tránsito a una hermana que recuerdo, que se llama Adriana, que fue la que me presentó el Evangelio, y yo me burlaba de ella, pero algo interesante era que ellos persistían en predicar el Evangelio, persistían en enseñarme la verdad. Y después de un tiempo, conozco a la que es hoy en día mi esposa, en un ambiente de fiesta. Mi esposa tampoco era creyente, se crió en una iglesia pentecostal. Aquí le decimos en Puerto Rico RT, que significa rajatabla, que son bien legalistas o moralistas, por así decirlo. Y entonces ella realmente no quería saber nada de lo que es la iglesia, porque conoció una iglesia falsa en aquel entonces. Pero Dios milagrosamente nos unió, y cuando nos une empezamos con muchos conflictos porque no éramos creyentes. Y en ese mismo momento, primeramente Dios me salva a mí, luego de un momento difícil en mi vida. Dios me salva, soy regenerado. Dios pone un gran deseo por las escrituras, un gran deseo por la lectura que antes no tenía. Y en ese proceso del deseo por las escrituras, siempre mi corazón estaba en que otros conocieran el Evangelio. Después de eso, Dios salva a mi esposa, restaura nuestra relación quebrantada por el pecado, y entonces comenzamos a tener el primer hijo. Después del primer hijo, entonces tuvimos los demás. Y hasta el día de hoy, yo tuve toda mi tiempo de crecimiento, de crecer en piedad, fue una iglesia independiente que milagrosamente en Puerto Rico enseñaba las doctrinas de la gracia. No estoy diciendo que fue una iglesia totalmente sana en eclesiología, pero sí fue una iglesia que doctrinalmente enseñaba la verdad del Evangelio. Y digo que es raro porque realmente es bien extraño conocer una iglesia así, y más hace 14 años atrás. Dios me pone en la iglesia, Dios me salva, me capacita con los pastores de la iglesia. Ellos empezaron a ver la pasión por yo poder enseñar la palabra a otros, y ahí poco a poco se fueron preparando. Ya la iglesia me empezó a llamar pastor sin tener, ¿verdad?, el título, y en el 2014 oficialmente soy ordenado al ministerio pastoral. Cuando Dios me ordena al ministerio pastoral, siempre mi pasión desde que Dios me salva es que otros conozcan el Evangelio, y siempre tenía la necesidad de comenzar una obra en mi ciudad donde donde yo nací, en Carolina. ¿Por qué? Porque hay mucha criminalidad, hay mucha religiosidad. La gente es moralmente religiosa, o creer en Dios, pero bíblicamente no creen en Dios. Mucho moralismo, también hay santería heredada de Cuba. Y entonces me da esa pasión por eso, pero nada, lo que comenzamos fue a orar para que Dios proveyera la oportunidad de comenzar una obra. En el 2015 comienza una pasión más fuerte a la luz de la Biblia por alcanzar a otros, y escribí un libro que se llama De Vuelta al Libro, con la idea de que gente conociera lo que yo conozco, gente de las iglesias donde mi esposa se crió, conocieran el Evangelio bíblico. Y en ese proceso donde estoy escribiendo el libro, lo presento en una conferencia aquí en Puerto Rico en el 2016, que se llamaba Volvamos a la Palabra, de un ministerio que yo no sabía que existía, que se llama Reforma 2. Y ahí empecé a conocer grupos de personas que tenían también el mismo corazón por alcanzar a los perdidos, pero también porque lo que se conocía como iglesia pudiera también ser restaurado, las iglesias antiguas ser restauradas, iglesias sanas. Y entonces ya para ese tiempo, pues Dios provee que yo tenga un espacio en una emisora de radio local. Comenzamos a trabajar el programa que se llamaba De Vuelta al Libro, enseñando doctrina sana que no se enseña en las radios en Puerto Rico, y todo ese proceso. Y ya para mediados del 2016, el que era mi pastor me dice que su fuerte deseo es que yo salga a hacer una obra, pero yo no sé, yo no sabía nada de cómo se hace una obra. Sí, yo corrí todas las bases ministeriales, aprendí mucho, leí muchos libros teológicos, entiendo que me preparé bien en la práctica, daba consejería bíblica muy bien, pero en la ejecución de cómo hacer una iglesia realmente yo no tenía la experiencia. Y en ese tiempo, Nine Marks por primera vez llega a Puerto Rico,
y da una conferencia sobre una iglesia sana. En esa conferencia en Nine Marks, entonces conozco a un pastor que se llama José Ponce, pastor en una iglesia en Isabela, en Puerto Rico, que me dijo que comenzó a plantar una iglesia bajo los Bautistas del Sur. Cuando yo miro la teología bautista del sur y veo cómo se forma, cómo es el concepto de la teología bautista del sur, que son iglesias autónomas, independientes, que voluntariamente se unen a un plan cooperativo, que no tienen esta jerarquía piramidal de concilio. Y me llamó mucho la atención porque mucha de la teología que yo tenía era bautista del sur, pero reformada. ¿Y qué sucede? En ese momento me ponen en contacto con el misionero central, que es el que distribuye los fondos para comenzar a plantar iglesias, y me hacen una entrevista de 6 meses, a mí, a mi esposa, a mis vecinos. Parecía que iba a entrar a la NASA o a la ONU o no sé qué. Fue una entrevista bien fuerte, pero gloria a Dios, seguro, cuando hay dinero envuelto te hacen entrevistas así. Y en ese proceso, entonces es que comienzo a entender y a estudiar el tema de plantación de iglesia. Ahí para ese tiempo nos aprueban el que seamos plantadores y comenzamos a orar. Yo podía plantar en cualquier parte de Estados Unidos, no del mundo, porque es Junta de Misiones Norteamericana. Hay otra junta que es la International Mission Board, que es una junta de misiones internacional. Y en ese proceso, pues, estamos orando y yo, pues, me ofrecieron para ir a Estados Unidos, pero me recordé de ese corazón mío de poder hacer una plantación en mi ciudad natal, en Carolina, ya que la conozco bien, conozco la necesidad y obviamente todos los plantadores o la gente que sabe de plantación me decía que eso era una misión suicida por 2 aspectos. Número 1, es un ambiente hostil en mi ciudad, lógico, no más hostil que España, pero un ambiente muy hostil. Y número 2, que yo voy a plantar sin un equipo de plantación porque los que estaban en la otra iglesia no tenían la madurez para comenzar una plantación. Así que yo salí solo con mi familia a plantar. Y eso fue el acto suicida, ¿verdad? Para este grupo. Pero providencialmente empezamos en mi casa. Empezó a venir una prima de mi esposa. Asimismo, empezamos a hacer las reuniones aquí en la casa y vino un vecino, y después vino unas amistades de homeschooler, que nosotros somos padres homeschoolers. Y poco a poco fue creciendo la iglesia y a los 2 años entonces nos mudamos a un local, una localidad que queríamos alcanzar. Y hoy por hoy, pues ya la iglesia tiene como algunos 45 miembros y entre las visitas, pues son más o menos 80 visitas todos los meses, todas las semanas, perdona. Los números realmente no me importan mucho. Lo que sí me importa, pues, cómo Dios entonces ha ido impactando las personas. Dato peculiar es que la mayoría de los miembros de mi iglesia no son de Carolina. No sé qué ha pasado. Tratamos de alcanzar a Carolina, pero es la minoría. La mayoría son de municipios, ciudades cercanas a Carolina y no tan cercanas, pero Dios es el que lo está trayendo y sabrá Dios si de ese grupo salen a plantar a otros lugares. De hecho, el año pasado, por primera vez entonces salimos a enviar 2 familias junto con un pastor a una ciudad que nos queda cerca que se llama Canóvanas y enviamos a estas familias y por fin iniciamos una plantación allá. Es Iglesia Bautista Esperanza Eterna y ya pues gracias a Dios pues comenzamos eso. Así que nada, ese es básicamente un resumen para que comprendan un poquito de mi trasfondo. Todo el tiempo me he estado capacitando, tomamos certificaciones con los Bautistas del Sur para plantar iglesias, sobre todo aprendiendo diferentes temas prácticos, eclesiológicos y todo eso. Así que gracias a Dios, pues, ese es un poquito de mi historia corta. Me gustaría comenzar a dar definiciones, así que estas definiciones que yo les voy a dar surgen de varios textos bíblicos, pero principalmente de 2 pasajes fundamentales, ¿ok? Si tiene su Biblia,
puede ir a Mateo 28, 18 y 20. Y puede también ir a Hechos capítulo 1, versículo 8. Estas definiciones que les voy a explicar en breve surgen de estos dos pasajes. Hechos en Mateo 28, 18 al 20 y Hechos 1, 8. ¿Okay? Voy a leer esos textos. Dice así Mateo 28, 18 al 20. Ustedes lo conocen muy bien. Acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que los he mandado, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y Hechos 1:8 dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Bien, estos dos textos es el corazón del evangelio, es el corazón de las misiones, es el corazón de la plantación de iglesia. Y por eso es que me gustaría, a pesar de que hay otros textos que podemos utilizar, me gustaría fundamentar la definición que yo he dado de iglesia local a través de estos pasajes y otros, y también la definición que les voy a dar de lo que es la plantación de iglesia. ¿Okay? Y esto es importante, quiero enfatizar, definir, porque si nosotros no tenemos claros los fundamentos de lo que sería una plantación de iglesia, vamos a cometer muchos errores. Así que es bueno definir, en mis propias palabras, lo que sería la iglesia local y luego lo que sería la plantación de iglesia. La iglesia local es la familia de Dios, es el cuerpo de Cristo, donde sus escogidos, santos y redimidos y amados por Dios se reúnen para reflejar la unión inseparable del Dios Trino, adorándolo, viviendo en comunidad, cuidándose unos a otros, perseverando en la doctrina bíblica, practicando sus ordenanzas, haciendo discípulos para ser enviados y comunicando al mundo el señorío de Cristo y la verdad del evangelio. Le voy a copiar esto por aquí, se los voy a estar enviando ahora para que la tengan con usted al chat de Zoom, ¿ok? Entonces, mucho más fácil, dame un segundito. Entonces, la plantación de iglesias viene siendo el cómo de eso que les dije. La plantación de iglesia es cómo se va a lograr que una iglesia sea iglesia, y es por medio de la plantación. Así que yo defino la plantación de iglesias como el acto en el cual una iglesia local envía a líderes y o familias preparadas para reunir a creyentes y alcanzar a los perdidos en un lugar específico. ¿Ok? Lo voy a copiar aquí y se lo voy a enviar. Ya se los envié. Es el acto en el cual una iglesia local envía a líderes y a familias preparadas para reunir a creyentes y alcanzar a los perdidos en un lugar específico. Obviamente, más adelante vamos a abundar sobre eso. Así que podemos decir que el corazón de la plantación de iglesia es evangelizar, discipular, bautizar y enviar. El corazón, a la luz de estas definiciones, Mateo 28, Hechos 1:8, se puede decir entonces que el corazón de la plantación de iglesia es evangelizar, discipular, bautizar y enviar. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo surgen las plantaciones de iglesias? Y eso yo creo que es una de las partes más importantes. Así que para hablar de cómo surgen las plantaciones de iglesias, tenemos que ir entonces a las Escrituras. Y pues vamos a extender un poco esta parte y darle un poquito de contexto para que vayamos entendiendo cómo surgen las plantaciones de iglesias, ¿ok? Así que la plantación de iglesias la vamos a ver en el libro de Hechos. En Hechos capítulo 1 vemos un grupo de 120 personas reunidas, pero esas 120 personas reunidas no se constituían como iglesia, sino que estaban organizándose. Estamos en el tiempo en que Jesús asciende, da las últimas instrucciones, Él asciende, y este grupo de hermanos están reunidos, pero están organizándose. Ellos todavía no estaban celebrando las ordenanzas, todavía no estaban haciendo discípulos, ellos estaban a la expectativa de lo que Jesús había dicho en Hechos 1:8, que es que recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo.
Así que todavía no era una iglesia per se. Entonces llega Pentecostés y vemos como el mismo Dios es quien planta la primera iglesia del nuevo pacto al otorgar el Espíritu Santo a este grupo específico. Y vemos los elementos de esta iglesia. Primeramente, el apóstol Pedro predica, bautiza a 3,000 almas y se unen en un mismo lugar. Y en Hechos capítulo 2, si quiere puede ir conmigo un momento ahí, Hechos capítulo 2, versículo 42, Lucas comienza a describir aún más qué es esa iglesia, cómo funciona esa iglesia. Hechos 2, capítulo 2, versículo 42 en adelante. Mire lo que decía Lucas de esta iglesia en Jerusalén. Dice, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y las compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día, continuamente, unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día el número de ellos, los que iban siendo salvos. Esta es la iglesia de Jerusalén. Esta es la iglesia del nuevo pacto. Es la iglesia donde vemos a Dios haciendo la obra de esta iglesia. Había predicación, había bautismo, había santa cena, había oración, unanimidad, unidad, compañerismo, coinonía, y el Señor añadía a los que iban siendo salvos. Ahora bien, después de esta iglesia, ¿cómo entonces surgen las demás iglesias? Vemos esta iglesia primero, ¿cómo surgen las demás iglesias? Bueno, la iglesia en Jerusalén en este momento se empieza a desarrollar. ¿Ok? Esta iglesia estaba constituida solo por judíos nativos y helenistas. Aquí en este momento de la historia no había gentiles. Pero recordemos que en Pentecostés habían venido un grupo grande de judíos a celebrar las fiestas y muchos de estos judíos se convirtieron al cristianismo, pero unos regresaron. Unos se quedaron juntos, estos judíos helenistas y judíos nativos, pero otros regresaron nuevamente a sus ciudades, a diferentes partes del mundo, muchos de ellos siendo creyentes. Esos creyentes necesitaban entonces conocer y necesitaban también una iglesia. Pero aún en Jerusalén todavía la iglesia se estaba formando, a pesar de que ya vemos en Hechos capítulo 2, versículo 42, como Lucas resume bastante bien lo que sería la iglesia. Aún hace falta otros elementos para poco a poco la iglesia siga avanzando y que pueda alcanzar a esos creyentes y también a los perdidos, y más adelante vamos a ver no solamente a los judíos, también a los gentiles. Pero la iglesia se está construyendo. Por ejemplo, tú vas a ver en Hechos capítulo 6 cómo la iglesia constituyó a los diáconos por primera vez. Vemos eso, había una discusión entre estos dos grupos de judíos. La iglesia eligió entonces estos hombres maduros, se los presentan a los apóstoles, estamos de acuerdo, y se forman los diáconos. Y uno de estos diáconos era Esteban. ¿Y por qué menciono a Esteban? Porque la muerte de Esteban no solo señaló el juicio de Dios a su nación, y luego de esta muerte entonces vemos que Dios se acerca al mundo gentil y se aleja un poco del pueblo judío, pero también a causa de esta muerte, la iglesia de Jerusalén sale de Jerusalén para alcanzar las naciones. Así que Hechos capítulo 8, versículo 1, que es donde ocurre esto que voy a leer ahora, no hubiera pasado si Hechos capítulo 1, versículo 8, no hubiera pasado si Hechos 1, 8 no hubiese pasado. Vamos a su Biblia un momento a Hechos capítulo 8, versículo 1. Hechos capítulo 8, versículo 1. Hechos 1, 8 primero dice,
que recibirán poder y serán mis testigos en toda Samaria, Judea, hasta los confines de la tierra. Pero tenía que pasar Hechos 8.1, que lo vamos a leer ahora, para que ese Hechos 1.8 ocurriera. Parece un trabalengua, pero eso es lo que quiero tratar de decir. Mire lo que dice Hechos capítulo 8, versículo 1. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Así que Dios utilizó la muerte de Esteban y la persecución para comenzar lo que sería más adelante un movimiento de plantación de iglesias que vamos a ver en Hechos capítulo 13 de una manera más marcada. Ahora bien, con Hechos 1.8, con Hechos 8.1 comienzan varios cambios a ocurrir. Y estos cambios son importantes para que vaya entendiendo la narrativa de Hechos y cómo entonces la iglesia fue organizándose al punto de convertirse en iglesias que planten iglesias. Lo que está ocurriendo es que Jerusalén va saliendo de la escena como el punto central de las misiones, lo van a ver más adelante, y entonces va entrando Antioquía, el cual sería el punto central de las misiones hacia el mundo gentil. Pedro va saliendo de la escena, no sin antes hablarles a los temerosos de Dios, gentiles, griegos, pero ahora va entrando Pablo, que es el comisionado principal para predicar al mundo gentil. Los judíos van saliendo de la escena y van entrando entonces los gentiles. Así que desde aquí comienzan varias iglesias a surgir gracias a esta persecución, gracias a estas personas que salieron y iban esparciendo la palabra. Comienzan a surgir varias iglesias y no voy a hablar de todas por el tiempo, pero por ejemplo, la iglesia en Samaria, Felipe va a predicar en Samaria, la iglesia en Jerusalén envía a Pedro y a Juan para confirmar qué es lo que está ocurriendo y para que entonces esta gente samaritana recibiera el Espíritu Santo y estuvieran su mini Pentecostés, por supuesto. Estamos claros de que Pentecostés es un hecho histórico, pero en el libro de Hechos se repite en varias ocasiones con la intención, no Pentecostés, sino esta llenura del Espíritu de manera sobrenatural, se repite en varias ocasiones porque era importante que el mundo gentil supiera que el Dios de los judíos también era el Dios de ellos. Y no podía tener favorito a los judíos con esta forma de recibir al Espíritu Santo y descuidar entonces a los gentiles y darle el Espíritu Santo de otra manera. Tenía que ser marcado, tenía que ser contundente. Los judíos tenían que ver que ellos también estaban recibiendo el mismo Espíritu y por eso pues hay varias escenas entre los griegos, los gentiles, los samaritanos ahora, que se ven entonces esa obra sobrenatural del Espíritu Santo. Ahora bien, el evangelio no se quedó en Samaria, también llegó a Fenicia, a Chipre y a Antioquía. Y aquí entonces es que nos vamos a detener un tiempito. Si me acompaña a Hechos capítulo 11, por favor. Hechos capítulo 11, versículo 19. Vamos a ver el alcance de este evangelio y la importancia de la plantación de iglesia. Hechos capítulo 11, versículo 19. En adelante. Lo voy a leer. Hechos capítulo 11, versículo 19. Dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino desde la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solamente a los judíos. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando el evangelio del Señor Jesús. La mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó, se convirtió al Señor. La noticia de esto llegó a los oídos de la iglesia en Jerusalén. Y entonces, ¿qué hace la iglesia de Jerusalén? Y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor, porque era un hombre bueno y lleno del espíritu y de fe. Y una gran multitud
fue agregada al Señor. Entonces, en el versículo 25, esto es una característica de los discípulos. Los discípulos nunca andaban solos, siempre andaban o de dos en dos o en grupo. Pues Bernabé humildemente salió rumbo a Tarso a buscar a Saulo. De hecho, Bernabé jugó un papel importante en la vida de Saulo, porque fue el que lo recibió cuando Saulo llegó a Jerusalén y todo el mundo le tenía miedo. Pues fue el que dijo, lo tomó y dijo, vente conmigo, lo presentó a los apóstoles. Y Saulo, sí, con su espíritu efusivo, estaba muchos años entonces en Tarso. La iglesia le dice, ve a Tarso un tiempito, está allá en Tarso por muchos años, y ahora, en esta parte, Bernabé salió rumbo a Tarso a buscar a Saulo y a incorporarlo. Y dice que cuando encontró, lo trajo a Antioquía y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes y a los discípulos. Se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y es aquí en Antioquía que comienza el movimiento más grande de plantación de iglesia en aquel momento. Y ahí vamos entonces a entrar en eso. No solo la iglesia de Antioquía nos dejó el fundamento, un modelo para plantar iglesia, sino que también nos va a enseñar otros elementos. Nos va a enseñar a la luz de Hechos capítulo 13, versículo 1 al 12, quiénes son enviados, quién los elige y envía a los enviados y qué hace un enviado. Así que vamos entonces a Hechos capítulo 13, versículos 1 al 12, para ver este modelo bíblico de plantación de iglesias y contestar las preguntas que dije al principio. ¿Quién los elige? ¿Quiénes son enviados? ¿Quién los elige y envía a los enviados? ¿Y qué hace un enviado? ¿Okay? Hechos capítulo 13. Vamos a leer primero los primeros dos versículos. El capítulo 2, el versículo 2, parte A solamente. La parte B la vamos a poner en el segundo encabezado. Ok, dice, la iglesia que estaba en Antioquía, habían profetas y maestros. Sabe que en el tiempo en que Bernabé y Pablo estuvieron allí, vamos a ver cómo la iglesia se ocupó de capacitar, se ocupó de discipular, cómo Pablo y Bernabé fueron estos maestros, estos pastores que enseñaron a la iglesia y la capacitaron. Y entonces ahí vemos la diversidad que vemos acá también con el grupo de ustedes. Había uno de Simón Bernabé, Simón de Cirene, Níger, se cree que era del norte de África, también Lucio, Manaén, que se había criado con Herodes el Tetrarca, se cree que ese Manaén era hermano de Herodes, por así decirlo, y Saulo, por supuesto, y dice, mientras ministraban al Señor y ayunaban. Así que lo primero que vemos aquí es que los que son enviados son los preparados, porque vamos a ver en los textos más adelante que el Espíritu Santo decide escoger a los fundadores, por así decirlo, de esta iglesia en Antioquía, que fue Saulo y Bernabé. Pero lo que quiero que vean estos primeros dos versículos es que este grupo era gente preparada. Habían profetas y maestros, gente que no era que estaban comiendo, en Puerto Rico decimos comiendo banco, calentando sillas. Eran gente que estaban ministrando al Señor, ayunaban, eran gente que estaba activamente en la obra de la iglesia. Y esto nos da un perfil de quienes son enviados a la obra de plantación de iglesias. No son enviados personas que están calentando sillas, no son enviados personas que dicen, siento una corazonada para ir a plantar una iglesia, pero su testimonio, su carácter, su piedad no cumple 1 de Timoteo, 2 de Timoteo y Tito, no tiene ninguna relación con los hermanos, es completamente desorganizado en la casa, no gobierna bien su casa, es una persona que está descalificada, pues ese tipo de persona no puede ir a plantar una iglesia. Aquí en Puerto Rico se da un fenómeno bien interesante, y es que las iglesias que surgen por divisiones, o las iglesias que surgen porque entiendo que este muchacho es un estorbo aquí en la iglesia, no compone nada, no hace nada, pues déjame salir de él y lo envío a hacer una plantación.
así surgen las iglesias en mi país. Y por eso la condición de la iglesia como está. Ahora bien, ¿quién los elige y envía a los enviados? ¿Quién elige? ¿Quién es la persona o las personas que eligen a los que van a ser enviados? Pues el texto nos dice que es el Espíritu Santo y la iglesia local. No podemos quitar una de la otra. Sí, el Espíritu Santo es el agente activo, la persona activa en la obra de la iglesia, pero la iglesia confirma la veracidad de esa obra del Espíritu Santo. Y eso lo vemos en los versículos 2b hasta el 4. Mire cómo dice. El Espíritu Santo dijo: aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Entonces, miren qué interesante, después de ayunar y orar y haber puesto las manos sobre ellos, los enviaron. O sea que el Espíritu Santo dijo eso, ellos ayunaron, ellos oraron y ellos pusieron las manos. Y como todos sabemos, la señal de poner las manos es una señal de confirmación, es una señal de que esto tiene el avalo de toda la iglesia. Entonces dice, ellos pues, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí se embarcaron hacia Chipre. ¿Okay? Así que después de un tiempo donde la iglesia le tomó cariño, la iglesia estaba siendo edificada de estos dos grandes hombres, Bernabé y Saulo, Dios dice, es hora de irnos. Así que para la iglesia, me imagino que tuvo que haber sido un poco doloroso ese proceso. No quiero poner palabras al texto, pero por mi experiencia propia, cuando enviamos a esta familia, casi todos nosotros lloramos. Pero era algo agridulce porque estábamos multiplicándonos, pero a la misma vez vamos a extrañarlos porque ya no iban a ser parte de la unidad del cuerpo de la iglesia local. Así que estas personas tal vez en ese proceso se fortalecieron a través del ayuno, a través de la oración, confirmando esto y cobraron fuerza y vamos, es hora de irnos, que se vayan, vamos a multiplicarnos porque no es mi pequeña iglesia local, es la iglesia de Cristo. Es la obra donde se tiene que multiplicar, donde tenemos que alcanzar a un mundo perdido. Y entonces, de ahí en adelante, los últimos textos nos presentan qué hace un enviado. Muchas personas quieren plantar iglesias porque quieren explorar otros países. Muchas personas quieren plantar iglesias porque quiero soy más independiente, soy más autónomo, no tengo que someterme a nadie. Pero nada de eso. ¿Qué hace un enviado? ¿Qué hace un enviado? Pues el enviado proclama, trabaja y enfrenta. Proclama el evangelio, trabaja a causa del evangelio, trabajo arduo y duro, y enfrenta la oposición que trae el evangelio. ¿Dónde vemos eso? Versículos 5 al 12. Dice así: al llegar a Salamina, proclamaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y también tenían a Juan de ayudante. Después de haber recorrido toda la isla de Pafos, encontraron a cierto mago, un falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, hombre inteligente. Este hizo venir a Bernabé y a Saulo y deseaba oír la palabra de Dios. Pero Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, se lo oponía, tratando de desviar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu, fijando la mirada en él, dijo: tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor. Ahora la mano del Señor está sobre ti y te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Al instante, niebla y oscuridad cayeron sobre él e iba buscando quien lo guiara de la mano. Entonces el procónsul, cuando vio lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Así que ellos van a proclamar el evangelio y después de recorrer toda la isla de Patmos, yo cuando miro eso, yo digo, wow, yo realmente no llego a la expectativa de lo que la Biblia me demanda.
porque nos enfocamos, Puerto Rico mide 100 por 35 en cuestión de millas, yo sé que allá es en kilómetros, pero la isla de Pafos era mucho más grande que mi país. Y dice que él recorrió la isla completa. O sea, es un arduo trabajo a causa del evangelio. Y cuando recorrió la isla completa, no se sentó a tomarse una piña colada. Y no es pecado tomarse una piña colada, no es pecado vacacionar, nada de eso. Eso lo sabemos. Pero en este contexto, él lo que recibe es oposición. Él recorre toda la isla de Pafos y recibe oposición de este tal Bar Jesús. Y ellos enfrentan esa oposición. Así que cuando uno va a salir a plantar una iglesia debidamente calificado, se va a encontrar con que vamos a proclamar el evangelio, vamos a trabajar duro, pero también vamos a enfrentar oposición. En resumen, ¿quiénes son enviados? Los preparados, los calificados, los ordenados, los que la iglesia afirma y el Señor dirige. ¿Quién los elige y envía a los enviados? El Señor es quien los elige y la iglesia lo confirma. ¿Qué hace un enviado? Pues proclama, trabaja y enfrenta oposición. ¿Ok? Así que después me pueden hacer preguntas al final de cómo saber si soy llamado a plantar iglesia. Ese es un tópico que lo podemos trabajar. Lo más importante es que la iglesia confirme y haya una calificación y que haya un grupo de hermanos maduros que puedan ver ese llamado y juntos ser enviados. Y es importante algo, tal vez el texto no lo dice, pero conociendo a Pablo, experto en leyes y experto en filosofía, y conociendo a muchos de los hermanos a la luz de lo que dice las Escrituras, Timoteo, Tito, entre otros, es importante tener, antes de salir a plantar, una buena eclesiología, una buena doctrina, y de esto no se habla mucho, pero una buena cosmovisión, una cosmovisión bíblica. Porque el plantador se va a enfrentar diferentes retos en base al contexto de la ciudad donde va a ser enviado, y tener una cosmovisión bíblica de las situaciones de la ciudad a la luz de las Escrituras es sumamente importante. ¿Okay? Ahora bien, último tópico. ¿Cómo se planta una iglesia de manera práctica? A la luz de lo que estamos viendo, lo que vimos, entre otros aspectos. Pues de manera práctica, yo creo que la parte más importante para plantar una iglesia es la oración. Es lo que hizo la iglesia, es orar, ayunar, orar por los perdidos, orar por los que pudieran ser enviados, orar por esa nación que queremos alcanzar. Orar, mucha oración, mucha oración, mucha oración. Entonces, una vez se ore, se selecciona el equipo de plantación. Cuando yo digo el equipo, no quiero sonar un equipo de fútbol, pero hablo de un equipo, de un grupo que esté debidamente constituido. Le voy a decir lo ideal. No es bueno que un pastor salga a plantar solo, en el sentido como me pasó a mí. Lo ideal sería que un pastor vaya acompañado de otro pastor, por lo menos 2 o 3, a hacer la obra juntos. No siempre va a ser el 100% de los casos, pero bíblicamente lo estamos viendo con Bernabé y con Saulo, y lo vamos a ver por todo el libro de Hechos, si algún día tenemos el tiempo, usted tiene el tiempo de poder estudiarlo. Así que ancianos, pero también un equipo de trabajo debidamente calificado. Cuando vemos Hechos capítulo 6, vemos el estándar de los diáconos, llenos del espíritu, de buena reputación. Cuando Bernabé sale a plantar con Pablo, también está Marcos. Y sabemos que lo que pasó con Marcos tiene muchas ideas teológicas, pero sí se supone que Marcos sea ese ayudante en la plantación de iglesia. Así que si hablamos de elegir, es importante que vayamos a elegir ancianos maduros. El anciano que va a plantar una iglesia usualmente es un anciano que le gusta alcanzar el peligro, que no es alguien de oficina. Pero no es pecado que si son más de uno, que haya diversidad. La diversidad es sana porque la debilidad de uno no va a ser tu debilidad y la fortaleza de uno no va a ser tu fortaleza. Así que es sano que podamos tener diversidad en el grupo
¿Por qué? Porque va a haber a personas que tienen don de fe, que son más dados a alcanzar, hay personas que son más dadas a la consejería, hay personas que son más dadas a la administración, a la finanza. Por eso es importante que haya un buen equipo maduro, pero con diferentes dones y talentos. ¿Ok? Y ahí, una vez se selecciona el equipo, pues entonces llega la parte de la preparación. Y la parte de la preparación es primeramente entender el contexto de tu ciudad. Claro, no vamos a hacer como hacía Rick Warren, que no sé si era Rick Warren, no sé quién era, que iba puerta por puerta tocando las puertas. ¿Cómo te gustaría una iglesia? Con salón de niños. Ay, qué chévere. Con el ministerio tal. Qué bueno. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de conocer la situación de tu contexto en particular. Por ejemplo, yo le puedo hablar de Carolina, una población de 180,000 personas, altamente religiosa, farisaica, donde es bien marcada por una iglesia carismática, pentecostal, y es bien marcada también por lo que sería el evangelio de la prosperidad, donde la criminalidad es uno de los países, el lugar donde hay más criminalidad, donde los divorcios son de 10, 8 se divorcian, la cuna del reggaetón, así que usted se podrá imaginar a quienes siguen ellos como pastores, para que usted tenga una idea. Y todos estos elementos no te va a ayudar, tú no te vas a doblegar, el evangelio es el evangelio, nosotros somos llamados a predicar el evangelio del señorío de Cristo a todas las naciones, pero tú no vas a hablarle a una persona, a una ciudad, por ejemplo, en Puerto Rico hay una ciudad que se llama Guaynabo, que el 90% de la persona tiene su preparación académica con PhD. Entonces, yo no voy a ir a hablarle a estas personas de Guaynabo con una preparación académica de PhD, hablarle como yo le hablaría a alguien de mi ciudad, Carolina. ¿Por qué? Porque hay palabras que yo voy a decir aquí que este grupo no va a poder entender. Si yo tengo que buscar sinónimos, palabras, por ejemplo, en una prédica que yo di hace mucho, estábamos hablando de un barrio en Carolina y yo estoy tratando de contextualizar para que ellos visualicen qué es lo que yo les quiero llevar a la luz de lo que ellos conocen. Entonces, si yo les quiero hacer un contexto, yo no voy a hablar de un campo de golf, que aquí en mi ciudad casi nadie ha jugado golf, y de cómo se juega golf, y que no puede hacer un hoyo en uno, nadie va a saber lo que es un hoyo en uno, pero sin embargo, aquí yo le digo en el barrio tal, con el equipo de música, con boceteo, y con el bajo y esto, y me van a poder entender, esto se refiere a eso, ¿okay? A eso nos referimos el contexto, ¿okay? El contexto importa. Y lo segundo, el método. El método siempre es el mismo. El método es predicar el evangelio, alcanzar a los perdidos. Pero dentro del método hay personas que se inclinan de ir, por ejemplo, puerta por puerta a tocar las puertas y hablar del evangelio. En mi contexto, lo que nos ha funcionado es las relaciones, establecer relaciones de invitar a personas a tomar café, invitar invitar a personas a que estén en un grupo, en comunidad o una célula. Tal vez las relaciones a largo plazo, dar libros específicos en lugares específicos, hacer una cooperativa de homeschooling que nosotros tenemos en la iglesia todos los miércoles para alcanzar la comunidad y que la comunidad llegue entonces y ahí nosotros establecer relaciones más profundas luego de que salgan de la cooperativa de homeschooling. Todos esos son métodos legítimos, ¿verdad? Que nosotros podemos utilizar sin torcer las escrituras, sin torcer el evangelio para poder alcanzar a los perdidos. Y entonces, pues se desarrolla un plan. Y cuando digo un plan, déjeme tratar de ilustrarlo un poco. Cuando digo un plan, no es que nosotros vamos a decir 5,000 almas para Cristo, porque eso nadie sabe eso. Pero es el cómo vamos a trazar la meta de Mateo 28 y Hechos 1:8. Por ejemplo, en el caso de nosotros como iglesia, nosotros tenemos una visión clara, definida, que es una iglesia saludable que conozca, viva y anuncie el evangelio para la gloria de Dios. Entonces,
¿Cómo vamos a lograr eso? Pues mediante el discipulado, mediante las capacitaciones, mediante las relaciones, para enviar a los demás. A eso nos referimos con un plan. En el caso de nosotros, quiero compartir un poco el plan. Hay un pastor que se llama Henry Blackaby que dice que nosotros le rogamos a Dios que nos invite a lo que Él está haciendo en este lugar. No es como que llegué yo, ahora yo hago, como si yo fuera autónomo y ya, no. Es Señor, muéstrame qué estás haciendo y úneme a tu obra. Esa es la idea del plan. Porque usualmente lo que nosotros hacemos es lanzar una flecha, un ejemplo, una ilustración, lanzar una flecha, darle en la pared y luego dibujarle el circulito como que di en el blanco. Y eso no es correcto. Es que nosotros debemos de trazar cuál es la meta, qué es lo que Dios quiere lograr en esta ciudad, ¿verdad? ¿Qué planes tenemos? Y entonces apuntar con la flecha y tratar de entonces dar en el blanco. Por ejemplo, según la visión que yo les compartí, nosotros dividimos las enseñanzas, el caso de nosotros son los miércoles, dividimos las enseñanzas en 3 grandes fases. La primera fase es conocimiento. Hablamos de conocer quién es Dios, carácter, atributo, el evangelio, conocimiento. La segunda fase es vivir, cómo vivimos en santidad, cómo aplicamos este conocimiento, etc. Y por último, alcanzar, ¿verdad? La última fase durante un año es nos preparamos para equiparnos para alcanzar a los perdidos. ¿Cómo vamos a trabajar eso? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué recursos vamos a tener? Y eso lo dividimos durante un año. Una de mis oraciones más grandes también, desde que empecé, Señor, añade a aquellos hombres que son aptos para enseñar, idóneos. Y entonces, gracias a Dios, pues, hicimos un programa, el hermano, el pastor Vaz, le envié más o menos algo hace un tiempo atrás, donde tenemos el objetivo de preparar a ciertos hombres por un programa de 2 años, con el fin de que ahí salgan, que Dios ponga a diáconos, ancianos preparados, ayudantes de misiones locales internacionales, plantación de iglesia, plantadores. Ese es el objetivo que nosotros queremos. Ahora mismo yo estoy orando para que Dios añada a otro anciano a la iglesia. Tenemos a alguien en mente, pero el detalle es que esto no es un programa, es que el Señor tiene que trabajar en los corazones para que eso ocurra. Y por último, la ejecución. Ya una vez oremos, ya una vez tengamos el equipo, la preparación, con el contexto, método, el plan, ejecutamos y empezamos a reunirnos. Nosotros nos reunimos en mi casa. De hecho, yo extraño las reuniones en mi casa. Era un tiempo hermoso cuando éramos solamente 6 personas o 7 personas y ya. El ambiente que se crea en la casa es un ambiente muy especial. Es un ambiente hermoso que yo anhelo constantemente volver a disfrutarlo. Aunque nos reunimos, muchos de los hermanos al final de los domingos nos reunimos en las casas, pero no es lo mismo lo que nosotros hicimos al principio. Así que el problema que tenemos hoy en día es que nos enfocamos en lo estético. Si se dan cuenta, en ningún momento yo dije sillas, yo dije televisiones o monitores, yo no dije qué equipo de música vamos a tener, cuáles son los micrófonos que vamos a comprar. Nada de eso tiene que ver con iglesia. Cero. Yo sé que ustedes no creen en humo o en lucecitas, ¿verdad? Eso sería un grave error, pero nada de eso es iglesia. Iglesia básicamente sería las relaciones que vamos a comenzar a hacer y dónde nos vamos a reunir para entonces que Dios sea glorificado y la iglesia entonces pueda impactar una comunidad. La iglesia somos las personas que nos reunimos en un lugar específico. No está de más, eso lo puedo abundar ahorita, hacer presupuesto. No está de más, Franklin dijo que el que no planifica su fracaso, pero uno propone y Dios dispone. Así que en ese sentido, uno sí puede planificar, pero la obra, quien va a conducir la obra realmente es el Espíritu Santo, es el Señor que va a conducir la obra, pero nosotros planificamos y tenemos algunas ideas, algunas cosas, muy bien, que queremos un local para que más personas puedan llegar, excelente, pero nada de eso puede ser el corazón de la plantación de iglesia. Recordemos que dijimos que el corazón al principio, que el corazón de la plantación de iglesia no son las sillas, no son las mesas, nada de eso. El corazón de la plantación de iglesia está en discipular,
corazón de la plantación en evangelizar, discipular, bautizar y enviar. Ese es el corazón de la plantación de iglesia. Evangelizar, discipular, bautizar y enviar con el fin de multiplicarnos. Siempre el multiplicarnos debe de ser el fin. Y pues, ahí salimos de esta idea que tenemos todavía hoy en día de que somos los caciques o los indios y que está el jefe y que no salimos de nuestra tribu. Al contrario, uno de los temas que más me gusta, aparte de plantación de iglesia, es el tema de una teonomía sana, ¿no? A la luz del evangelio, de poder vivir coram deo, pero vivir a la luz de quién es Dios en todas las esferas de la vida, en todas las esferas de la vida. Así que eso es parte de plantar una iglesia. Por eso es que hay que tener una cosmovisión sana, no un dualismo de que esto es espiritual y esto no es espiritual. No, todo el mundo es espiritual y la iglesia y el mundo le pertenece a Dios. Y tenemos un trabajo que hacer: proclamar el señorío de Cristo y proclamar el evangelio. Ahora bien, antes de terminar o pasar a la sesión de preguntas y respuestas, les quiero dar 2 recomendaciones. Hay 2 libros muy buenos que realmente me han ayudado mucho en el tema de plantación de iglesia y que yo creo que todo pastor debe leer. Es el libro Sobre la Roca, o pastor o hermano que le interese este tema. Es el libro Sobre la Roca de Justin Bowholder, Sobre la Roca. Y el segundo libro se llama Umbrales para la plantación de iglesia. Umbrales para la plantación de iglesia. El pastor es apellido Clifton. Esos 2 libros, yo tomé unas clases con estos 2 libros, y estos 2 libros tienen que leerse en conjunto, porque lo que no tiene uno, el otro lo tiene. Y es como un complemento. Y realmente es excelente. Tiene muchas cosas muy prácticas, tiene ideas bien claras. Así que se llama Umbrales para la plantación de iglesia. Y el otro es Sobre la Roca. Y si alguien quiere los ensayos, yo se los puedo enviar. Yo tengo ensayos que tuve que entregar y fue de mucha bendición. ¿Okay? Bien, sería todo. Bueno, pues no, me sirvió mucho, la verdad, todos los comentarios que has hecho desde tu presentación, luego la visión bíblica a través del libro de Hechos sobre la plantación, y asimismo también han surgido algunas preguntas y te las voy a ir haciendo. Antes de nada, algo personal, hablabas de relaciones y yo creo que recordé un tiempo, no sé si era tu página de Facebook o la de la iglesia, ¿erais vosotros que os reuníais en una especie de barbería? Sí, nos reunimos en una barbería. Sí, pero ¿era al principio o lo hacéis regularmente? No, lo hacíamos al principio porque teníamos mira de en un futuro plantar una iglesia en esa área. siempre hay algo detrás. Entonces, queríamos hacer eso. No se pudo dar por muchos factores, pero sí el grupo permanece. Y ahora el próximo año comenzamos a hacer grupos en las casas o en negocios, donde sea, donde Dios nos ponga, en diferentes ciudades que los hermanos pertenecen. Por lo menos va a haber 6 ciudades. Y la idea es que de ahí, de esos grupos que se hagan, de ahí salgan otras iglesias. Eso es un método también. Sí. Los grupos que vas a empezar ahí, los vais a empezar, es decir, con una idea de plantador ya, es decir, o empiezas el grupo y luego ya aparecerá el plantador. No, va a ir con una persona madura, específicamente una familia o un hombre, ¿verdad? Maduro, que tenga miras a plantar iglesias o que quiera involucrarse en el tema de la plantación de iglesias. Para entonces comenzar un grupo de estudio normal y ver cómo se comporta el grupo para que de ahí posiblemente surja una plantación. Por ejemplo, uno de los que tengo es el hermano Víctor. Víctor, él vive en una ciudad cerca de la nuestra, y entonces lo que vamos a hacer es que este grupo de hermanos de la iglesia que viva cerca de allá se va a reunir con Víctor, más Víctor va a invitar a personas de su comunidad. Inicialmente va a ser fundamento, vamos a trabajar algunos temas
pero a medida que el grupo se vaya creciendo y vayamos viendo la inclinación del grupo, pues hay grupos que sí van a surgir plantación de iglesias y hay grupos que simplemente no van a surgir una plantación de iglesia, pero sí va a poder trabajar con su comunidad. Tienes mucha confianza en las personas, ¿no te da miedo que surja una división? No, si eso es lo que yo quiero. Mira, qué bueno que dijiste eso. Una filosofía es que tiene que ver con la filosofía del ministerio, el ADN de lo que de lo que uno hace como ministerio. Por ejemplo, si yo quiero que las personas me dejen de ver como ese papa, como si fuera el papa, ¿verdad? Uh-huh. Y queremos ver que las mismas personas se desarrollen según los dones, lo que yo anhelo es que este grupo de hombres ya preparados y discipulados y capacitados, pasados por el programa que estamos teniendo, es que precisamente es eso, es que salgan de ahí a que puedan plantar iglesias. No todos van a hacerlo, pero por lo menos alguno de ese grupo pueda plantar iglesias. Y si alguien me dice, mira, pues se puede dividir, no, vamos a multiplicar, no dividir. Si quieren ir, pues no hay problema, vamos a prepararlos bien y vamos a hacer las cosas bien, vamos a entrar dentro de otro programa que nosotros tenemos, vamos a plantar. Y en ese sentido yo no tengo problema que la iglesia se divida en ese sentido. No tengo ese temor de que se divida, porque al contrario, desde el principio, cuando nosotros damos la clase de membresía, nosotros ponemos como los puntos claros, y una de las cosas que firma el miembro es que la casa del miembro va a estar disponible para ya sea grupos en comunidad, ya sea koinonía, porque lo que sacamos, lo que hacemos nosotros como iglesia es quitarnos ese inclusivismo, ese vivir apartado, esas reuniones aparte, sino que al contrario, qué bueno que se puedan reunir los hermanos, qué bueno que puedan compartir. Y esa es la idea que nosotros siempre tenemos. Y hasta el día de hoy, gracias a Dios, no hemos tenido ningún problema relacionado a diferencia de pensamiento, que ahí salen las divisiones, unos son de Marco y otros son de Apolo y así, pero gracias a Dios no ha pasado eso. Pero hay algo clave que has dicho, has hablado de una preparación previa, no son personas que simplemente el hecho de, venga, yo quiero hacer un grupo en mi hogar, empiezo aquí a hacerlo, sin ser maduro, sin tener el carácter, sin estar preparado, eso sí que puede ser peligroso. No, de hecho, ha llegado gente a la iglesia que me ha dicho, pastor, quiero ser miembro. Y yo, con mucha humildad, según mi contexto, no estoy diciendo que todo el mundo haga lo mismo, según mi contexto en Puerto Rico, yo le digo, date un tiempo, quédate aquí, conoce a los hermanos, que los hermanos te conozcan. Y después del tiempo, yo les doy unas lecturas que se llaman lectura premembresía, lee eso, y cuando estés listo, que diga, ok, me quiero comprometer con la iglesia, entonces empezamos con las clases de membresía. Y en las clases de membresía, de hecho, una persona que tome las clases de membresía no hace ningún grupo, tampoco. Son las personas que pasan primeramente por esta capacitación intensiva, donde el pastor ve el corazón del discípulo y el discípulo ve el corazón del pastor. Y nos vamos uniendo cada día más, nos confrontamos, hay rendición de cuentas, y ahí, si hay una sospecha de un Judas, pues entonces no solamente yo me voy a dar cuenta, todos vamos a dar cuenta. Y así en ese proceso hacemos las cosas. Al final esos grupos nacen de una supervisión de la iglesia, de una preparación Correcto. de la iglesia. Correcto. Son grupos aprobados por la iglesia, no independientes. De golpe uno se gira y dice, ¿qué están haciendo esos hermanos estudios allí? Correcto. Exacto, perfecto. Correcto. Al inicio estabas hablando del tema de que, sobre todo en Puerto Rico, muchas iglesias surgen de divisiones. Eso es cada vez más común, la verdad. Hoy en día a mí me escriben personas a través de las redes constantemente que me dicen, no, estamos empezando una iglesia porque en nuestra iglesia no hay nada bíblico. Salí de una iglesia y en mi iglesia no hay nada bíblico. Eso lo escucho mucho, que estaban en una iglesia y de golpe salen y como se llevan un grupo de 10, 12 con ellos, pues ya, es lo que tú dices, una sala, unas sillas, unos micrófonos y ya tenemos una iglesia. ¿Qué piensas de ese estilo de plantación divisora? Bien peligrosa.
número uno, no veo, y quiero ser balanceado con lo que voy a decir, pero voy a ir primero a la pregunta para entonces ir al balance. No creo que tenga un avalo bíblico, no creo que Dios quiera que eso sea así, y máximo que vino y se fue este grupo de 10, 15, 20, no creo que sea correcto, y no es saludable, y no lo veo en la Biblia, no está en la Biblia. Entonces, al no tener avalo bíblico, pues creo que Dios no lo respalda. Ahora bien, voy a hacerle paréntesis, que han surgido iglesias no necesariamente como Hechos capítulo 13, sí, y que han surgido iglesias tal vez porque este pastor asociado nunca llegó a un acuerdo con el pastor principal, y este pastor principal estaba predicando cosas que no eran bíblicas, y este pastor decide irse entonces a hacer una iglesia. De que ha surgido así, yo conozco ciertos casos, y que sí hemos visto cómo Dios ha cuidado de ellos en el futuro o en el camino. Ahora bien, cada caso es en particular. Por ejemplo, yo tengo un joven que salió de una iglesia donde estaban predicando bastante sano, pero en la eclesiología no había como que una claridad, no hay discipulado, no hay capacitación, no hay ancianos calificados, y él decide salir de la iglesia. Ya con esto del COVID hubo cosas que vemos como la iglesia se sometió al gobierno, pero de una manera ciega, sin unos parámetros, y esta persona pues se salió. Comenzó a hacer un grupo en la casa, porque era un grupo que siempre estaba juntos, eran como algunos 7 hermanos, y empezó a hacer iglesia en la casa. Entonces yo lo conozco y hablo con él y le digo, mira, mi preocupación es que por qué, habiendo otras opciones de iglesias en Puerto Rico, no te fuiste a una de esas iglesias y decidiste comenzar a plantar. Entonces, me preocupa un poco tu corazón. Me preocupa el por qué decidiste hacer una plantación tú solo y no te decidiste entonces someterte voluntariamente a un grupo de ancianos, porque si eres llamado, Dios te va a honrar y Dios te va a poner a plantar una iglesia. Pero si no es así, eso me da preocupación de tu corazón. Entonces yo le sugerí, bueno, si tú me recomiendas a mí, yo te invito a que seas parte de la iglesia de nosotros, que tú conoces lo que yo predico, lo que creo, ya que tú no quieres. Y entonces ahí nosotros, con el pasar del tiempo, si es la voluntad de Dios, te sometes a un proceso de membresía como cualquier otro miembro, y si eres llamado, la iglesia lo va a testificar. Entonces ahí está él orando y evaluando qué va a hacer sobre ese particular. Eso es lo que yo les recomiendo a alguien que ha salido a plantar una iglesia, ya sea por razones no correctas, que busque una iglesia sana. Ahora, suponer, no aparece en iglesia sana, no hay nada, pues una vez que esa iglesia comience desde cero, buscar ya sea por internet, ya sea convenciones locales, pastores que estén disponibles para que te ayuden a evaluar, que te ayuden a tu mentoreo como pastor, que haya una rendición de cuenta. El punto es que no estés solo. Si ya pasó, no hay iglesia sana, empezaste, tienes 20 miembros y ya estás en una iglesia, estás solo, busca a otros ancianos. Tal vez puedes buscar por internet. Yo conozco una iglesia, creo que es en Ecuador, no recuerdo si era en Ecuador, que llamó a un pastor amigo mío en Costa Rica y le dijo todo lo que pasó. Le dijo, tengo este problema, yo empecé solo a plantar porque pues, me tuve diferencias con un pastor, no hay iglesias sanas por todos lados, tengo 20 miembros, nos congregamos todos los domingos, etcétera, pero yo no soy ordenado y yo necesito ayuda. Entonces él llamó a este pastor y este pastor viajó de Costa Rica allá y se reunió buscó otros pastores también para ayudar a este hermano, y en un proceso de un tiempo poder ayudar al hermano, tal vez entonces ver su llamado, porque es la manera de glorificar a Dios. Entonces, la soledad no es buena. Vas a cometer muchos errores. Es con 2 y cometes errores, y con 3, imagínate solo. Entonces, no es saludable, es saludable. Sí, nosotros, gracias a Dios, ahora tenemos un apoyo también a ciertos que llamamos puntos de misión que están en situaciones similares, y les damos eso, una tutela, orientación, una mentoría.
consejo. Y ahora empezamos aquí en Europa. En noviembre estaremos viajando a Bélgica y gracias a Dios estaremos viajando cada 2 o 3 meses con un grupo que está haciendo eso y quieren es exactamente eso, una guía, una rendición de cuentas de alguien nos tiene que supervisar, porque si nosotros cometemos errores, ¿quién nos advierte? ¿Quién nos llama la atención? ¿Quién nos guía por buen camino? ¿Quién nos ayuda de su experiencia? Entonces eso es muy importante. Yo creo que esa palabra es importante, Andrés. ¿Cuán importante es la rendición de cuentas en la plantación de iglesias? Eso es vital. Porque, de hecho, yo estaba hablando con mi esposa estos días y le dije, voy a escribir un libro. Se va a llamar Los errores en una plantación de iglesia. Los errores que cometí en una plantación de iglesia. Porque nosotros vamos a cometer muchos errores. Errores al principio de la plantación, errores a mitad de la plantación, errores al final. Vamos a cometer muchos errores. Entonces, cuando hay un grupo de ancianos, lo ideal es que sean de la iglesia local, pero vamos a poner que no hay, se minimizan esos errores y esos pecados que tal vez podemos cometer en una plantación de iglesia. ¿Por qué? Porque entonces tú vas a ir semanalmente, como yo lo hago, y voy a rendir cuenta de todo lo que estoy haciendo. Mira, esto es lo que está pasando. Otra cosa, la iglesia, ¿a quién acude si el pastor peca? ¿A quién va a acudir? Si él es el pastor, el papa. No. Entonces, ¿qué hace la iglesia? La iglesia, yo como pastor, la iglesia conoce por lo menos 7 pastores que pueden llamarlo en cualquier momento cuando me ven a mí haciendo algo que está indebido a la luz de la Biblia, porque no tengo otro pastor. Si tuviera otro pastor, no hay problema, se queda en la iglesia local. Pero yo estoy solo. Entonces yo necesito reunirme de muchos ancianos y rendir cuenta a muchas personas. Entonces tenemos a pastor de la supervisor inmediato, que es de la North American Mission Board, que rendimos cuentas financieras, rendimos cuentas de llamadas telefónicas ocasionalmente. Tengo un grupo de pastores que nos reunimos todos los sábados de diferentes partes del mundo, por así decirlo, de México, Costa Rica, Estados Unidos. Tengo un pastor, que ese pastor, yo me reúno 2 veces al mes para hablar de mis asuntos personales, mis pecados, mis luchas con ese pastor. Tengo un pastor que es un pastor con su esposa, que tenemos reunión mensual, mi esposa y su esposa y él conmigo hablando de temas de matrimonio. Entonces uno dice, wow, pero qué exagerado. No es que sea exagerado, es que yo conozco mi pecado, o sea, yo conozco mis debilidades. Entonces, si queremos ser fieles y firmes hasta el final de la carrera, no es bueno correr solo, es bueno correr acompañado. Entonces, este sistema que yo estoy tratando de implementar no es que sea perfecto, pero yo creo que minimiza mis pecados. Hace poco me llamó uno y me dice, Cristian de Costa Rica, me dice, Andrés, te voy a decir algo. Tengo un problema contigo. Yo, cuéntame. Estás metido en demasiadas cosas. De hecho, en nuestra relación de amistad ha bajado un poco porque cada vez que te llamo estás ocupado. Entonces, eso no es saludable para ti y vas a terminar descuidando algo. Qué bueno que me dijiste eso. ¿Qué pasaría si no tengo a nadie quien me diga eso? Entonces, esos hermanos que están ahí, yo les dije, gracias por decírmelo. Voy a considerar ver cómo lo voy a trabajar y entonces te voy a rendir cuenta de cómo lo cambié, si cambié algo, si delegué algo, etc. Entonces, esa es la idea de la rendición de cuentas. Pero a veces no hablamos nada de eso, a veces simplemente no lloramos juntos, compartimos, entre otras cosas. O sea que es bien saludable eso, es vital. Muy bien. Has hablado de tu familia, de cuando empezaste con tu familia solo. En tema de plantación, ¿solteros o casados? ¿Qué es más recomendable? Casados. ¿Y el por qué? Ok, por muchas razones. Si yo miro para atrás, cuando a mí me llamaron a ser pastor, que estaba empezando una relación, y yo creo que aquí muchos de nosotros también pasaron por lo que yo pasé, yo no me veía calificado. O sea, yo no me veía como pastor a la luz, exactamente a la luz de 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito. Y yo creo que en el camino Dios tuvo gracia conmigo y entonces fue trabajando mi carácter
Sí había un compromiso genuino, pero habían cosas del carácter que yo sabía que no, que habían que trabajarse. Entonces, pues Dios, gracias a Dios, pues trabajó y sigue trabajando cosas del carácter. Ahora bien, cuando uno está casado, la Biblia dice, si no sabes gobernar bien la iglesia, le digo, gobernar bien tu casa, ¿cómo has de cuidar la iglesia del Señor? Entonces, cuando tú miras el texto, a la luz del texto, ¿verdad? Habla de casados y todo. No estoy diciendo que siempre tenga que ser casados, pero yo creo que el casado tiene unas experiencias que el soltero no tiene, que le van a hacer falta para plantar iglesia. Porque el casado tiene un gobierno local que trabaja con lo que es el carácter de su esposa, la dirección, el amor, disciplina a sus hijos. El ambiente de la casa es como un preámbulo a lo que pudiera ser el ambiente de la iglesia. Entonces, cuando uno es casado, y casado también con hijos, ¿verdad? Pero no necesariamente, pero uno es casado, tiene ciertas, Dios provee ciertas herramientas que tal vez un soltero no las vaya a tener en inicio, tal vez en el camino sí, pero en el inicio no las va a tener. Y esa experiencia matrimonial, por ejemplo, ese mes cuando tu esposa llega a ese día del mes y las hormonas se les revuelcan y entonces saca a la luz tu carácter y todas esas escenas son preámbulos a una iglesia local. Me explico. En la iglesia local vas a tener al humilde, al hipócrita, al servidor, en Puerto Rico le llaman rebulero, el gruñón, el gruñón. Vas a tener una diversidad que si no sabes manejarla, vas a tener muchos problemas. Ahora bien, con una esposa y con hijos vas a tener esa diversidad también. Entonces, hay varios ejemplos que yo entiendo que es más saludable. No estoy diciendo que un soltero no pueda plantar. Estoy diciendo que es más saludable por la experiencia matrimonial que esté bien preparado en un matrimonio para salir a plantar iglesia. De hecho, si yo miro para atrás, yo ahora, Andrés, no es que estoy subiendo el estándar, pero si yo miro para atrás, yo creo que en este año, luego de estos 4 años que llevo plantando iglesia, en este año es que yo saldría a plantar iglesia. Siempre pasa. Uno yo creo que pasa siempre que mira atrás, y incluso a mi esposa el otro día lo hablaba también, decía, creo que ahora igual empezar el ministerio estaría bien. Ahora, en este momento quizás sería el momento ideal para empezar. Hubiéramos llorado menos. Exactamente. Pero Dios lo permite en su gracia soberana y aprendemos. Y yo creo que lógico, eso no es mirándonos a nosotros mismos, pero yo creo que Dios nos extiende su gracia y permite lo que nosotros pasamos para fortalecernos, ya sea en nuestra manera personal, pero también en el ministerio, en la familia. O sea que yo creo que Él permite eso soberanamente para formarnos a su imagen y semejanza. Y esas experiencias ayudan a la iglesia también. Y un punto más. Alguien dijo una vez, yo no recuerdo, es que yo he leído tantos libros que pero alguien dijo una vez que la iglesia pastorea al pastor. Uh-huh. Y suena un poco extraño, pero es cierto. Sí. El pastor pastorea, aunque la iglesia, el pastor es una oveja también, pero pastor pastorea, pero los eventos, las situaciones, cómo se manejan cada cosa, también te pastorean a ti. O sea que eso es importante recordarlo también. Así es. Andrés, una cosita, ¿cómo podría ayudar un miembro de la iglesia local en un proceso en que su iglesia local pudiera llegar a plantar otras iglesias locales? Quizá no va a ser un plantador, pero dice, yo quiero colaborar con mi iglesia en que podamos plantar otras iglesias. ¿Cómo puede colaborar ese miembro? Bueno, primeramente, observar que si la iglesia tiene esa visión, se supone que todas las iglesias tienen que tener esa visión, ser una iglesia misional, una iglesia que se multiplica, pero en nuestro contexto no siempre es así. Pero primeramente, hablar con el pastor, y si tiene ese corazón de plantar iglesia, pues algo sencillo, ir ante el pastor y decirle, pastor, tengo en mi corazón, a la luz de lo que veo en la Biblia, quiero ser un Marcos, quiero ser alguien que ayude a un pastor a plantar iglesia. Se lo dejo saber que estoy disponible para ese proceso. Y una vez que el pastor diga, perfecto, pues cuando pase el proceso, pues vamos entonces a contar contigo.
Otra cosa, yo creo que hay algo importante. Aunque nosotros no creemos en las mujeres como pastoras, y eso no es bíblico, tú no plantas solo, plantas con tu esposa. Entonces, yo creo que una parte, y tú, si tienes hijos, tu hijo, una parte importante del deseo de este joven ayudar es también compartir ese deseo con su esposa y preparar a la esposa con buenos libros relacionados a plantación. En español no hay libros para esposa de plantador de iglesia. En inglés hay uno que estamos orando para ver si algún día lo traducen, que se llama Church Planting Wife. Excelente, es un libro impresionante. Se nota que escribió eso, ha sufrido todo lo que la esposa de un pastor sufre en una plantación de iglesia. Entonces, yo la capacitaría en el tema de plantación, tal vez con esos mismos libros que ustedes tienen, para que ella vea la naturaleza. Y entonces, ya cuando se dé el momento en que sí, vamos a ayudar a una plantación, vamos a salir a plantar una iglesia, entonces, pues ya esté preparada de qué trata todo esto. Entonces, yo creo que en ese tiempo, esta persona que quiere ayudar, se prepara como si fuera un plantador, aunque no es un plantador. O sea, entiende entiende lo que es la plantación, tiene el corazón, está preparado para servir y ayudar a otros. Nosotros, estas dos familias que se fueron de la iglesia a plantar con el pastor Oscar en el área de Canóvanas, uno de ellos tomó todo el proceso que nosotros le dimos y decidimos que este joven no es plantador, pero sí está capacitado para ayudar a plantar una iglesia. ¿Por qué? Porque es servicial, es maduro, está lleno del espíritu y es una persona que ama a su esposa, que sí, como toda persona tienen diferentes cosas, tal vez no sabe enseñar muy bien, pero sí tiene el corazón de servir. Entonces, pues, vamos para allá. Y se fue a plantar y hasta ahora ha sido de mucha bendición. Perfecto. Te hago la última pregunta, Andrés, ¿de acuerdo? Terminamos sí. Con esta. Hemos visto en el texto la participación de la iglesia local en la imposición de manos como una confirmación del llamado de Dios en la vida de aquella persona. Yo lo creo firmemente, también es algo que yo defiendo, que si la iglesia es al final la que tiene que dar testimonio de tu llamado. Si tú tienes un llamado, la iglesia lo va a ver, lo va a percibir y lo va a corroborar. Pero, ¿qué pasa cuando una persona dice, yo tengo un llamado, pero mi iglesia no ve el llamado en mí? En esos casos donde hay esa pequeña, quiero hacerlo, pero los pastores todavía no me ponen ahí, no me ven tanto como yo me veo. ¿Qué pasa en esos casos? Dos cosas. Número uno, si es una iglesia sana, mi recomendación es esperar. Si los pastores no ven o la iglesia no ve eso, yo creo que no pudiera ser que Dios esté utilizando el que ellos no vean para seguir formando áreas en tu vida, áreas en tu carácter que hace falta para tu plantar una iglesia. Y te voy a explicar por qué. El plantar una iglesia no es como ir a McDonald's a comer una hamburguesa. Es algo rápido, no. Yo tengo un hermano que lleva 5 años plantando una iglesia y todavía siguen los mismos 10 miembros. Entonces es una persona calificada, expone el evangelio, ama a las personas y no hay forma, y tú puedes ir allá y no hay forma que tú veas que hay un pecado en él. Estamos hablando de que se ha quedado 10 miembros. ¿Tú te imaginas una persona que esté desesperada, que quiera todo rápido, qué pueda pasar con esa iglesia? Se desaparece. Adiós, no adiós plantación. Entonces, la espera, en ocasiones desespera, pero la espera forma entonces las áreas que Dios quiere trabajar en nosotros de paciencia, rectitud, entre otras cosas. Ahora bien, y obviamente sí que lo puedas verbalizar. Una iglesia sana tiene espacio para comunicarse, y la ideal es que él se siga preparando en el tema, siga estudiando el tema, porque cuando uno estudia, uno o confirma que es o confirma que no es. Entonces, el estudiar el tema le va a ayudar mucho. Ahora suponer que es una iglesia que no es sana, que es una iglesia que está mal, pues para empezar, yo soy fiel creyente que si estás en una iglesia que no es sana, tienes que salir de ella. Eso, yo no creo mucho en los protocolos cuando son iglesias que están predicando otra cosa que no es el evangelio.
Entonces, en ese sentido, pues sal y busca una iglesia. No hagas una iglesia, eso sí, no es saludable. Busca una iglesia. Y cuando busca una iglesia, te sometes al pastorado de la iglesia, sirve allí y espera que sea el momento que Dios, entonces, créeme, que Dios va a honrar eso. Y Dios, si Dios te está llamando a eso, vas a hacerlo en su momento. Hay ocasiones que me ha pasado a mí personalmente en que esta persona dice, yo siento que soy llamado al pastorado y nadie lo ve en una iglesia sana, ni yo lo veo, ni nadie lo ve. Y yo entonces le digo, yo te veo a ti como un diácono, pero déjame decirte, estamos diciendo que es un hombre maduro, lleno del espíritu, una persona que sirve, que sabe verbalizar doctrinas básicas del evangelio, pero para la enseñanza o para la predicación o para el pastorado no está llamado. O sea, y yo se lo dije a la persona. Y la persona entendió que sí, que es cierto, que tal vez en este momento de la vida su llamado es al diaconado, que es igual de honroso que un pastor, igual de peligroso también. Así que en ese sentido, pues él lo pudo ver bien y próximamente tal vez vamos a ponerle las manos para el diaconado a esta persona. Pero eso es un proceso que toma tiempo.